Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a esta última cápsula, ¿cierto?, de análisis estructural. Esta última cápsula es respecto a condensación estática, que es muy similar a lo que hicimos en la ayudantía de subestructuración, pero ahora, a diferencia de que hablábamos de grados de borde, grados... no me acuerdo cómo se llamaban los otros, pero bueno, los grados de borde. En este caso vamos a hablar de grados activos y grados inactivos, ¿bien? Es muy similar, la idea es la misma y voy a intentar como explicar el método paso a paso para que, igual como lo conversamos en la ayudantina, vean que es un modelo, es bien mecánico. Si ustedes manejan lo que hicimos durante el certamen 2, que es mucho más complicado, no deberían tener problemas con este tipo de ejercicios, ¿no? Bien, entonces dice, utilizando condensación estática, determinar la ecuación de rigidez horizontal, perdón, del marco mostrado en la figura 2. Todos los elementos se asumen axialmente indeformables, dato súper importante, y nos ponen aquí la figura, ¿no? Entonces, primero, cuando nosotros nos enfrentemos a este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de elementos tenemos. Tenemos elementos tipo columnas, elementos tipo vigas, y además, esto creo que no quedó muy claro para el certamen 2, así que espero que ahora quede muy claro. Tengo que identificar los elementos si son o rotulados o no. Bien. En este caso, fíjense que yo tengo ese borde y ese borde. ¿Sí? En este caso, en ese borde, yo no puedo asumir que el momento es cero, porque tengo una unión entre una columna y una viga. Entonces ahí lo más probable es que se genere un empotramiento, por lo tanto debería aparecer un momento. En cambio, a este lado, ¿cierto? Si yo hago, por ejemplo, un corte acá, el diagrama de momentos debería ser, por ejemplo, así, ¿cierto? Voy a tener una única fuerza que es esa, y el momento en el punto de acá va a ser cero, ¿sí? Cuando ocurre eso, solamente cuando ocurre eso, cuando yo sé y tengo seguridad de que el momento es cero, yo puedo decir que el elemento es rotulado. Solamente cuando ocurre eso. Por lo tanto, el elemento 4 es un elemento rotulado. ¿Ok? ¿Qué otros casos se tienen? Por ejemplo, si yo tuviera bordes libres, ¿no? Acá el momento es cero, el momento es cero, entonces ahí yo también podría decir que esos elementos son rotulados. Bien. Entonces, cuando ustedes tengan seguridad de que el momento en un punto es cero, en esos casos ustedes pueden decir que el elemento es rotulado. Como les mencioné también, para los que no fueron ayudantía, cuando yo tengo esto, ¿cierto? Algo así, yo no puedo asumir, yo no puedo decir que el momento en este punto es cero, ¿cierto? Porque aquí esto generalmente hace como una cuestión, no me acuerdo cómo era, pero era como así, ¿cierto? Ahí y ahí, ¿ya? Entonces, ojo con eso, tengan seguridad de que el momento es cero en un punto y ahí pueden rotular el elemento. Y lo otro, rotular el elemento no indica que el desplazamiento en ese punto sea cero. Bien, ojo con eso. El desplazamiento se calcula de... Ustedes tenían la matriz de rigidez, ¿cierto? Toman toda esta fila y la multiplican por los desplazamientos y ahí despejan el desplazamiento 6. ¿Ya? Bien, entonces ahora definimos los elementos. Otra cosa que es útil, por ejemplo, es decir, yo, por ejemplo, siempre dejo, por ejemplo, vigas en los pares, columnas en los impares. Entonces yo así tengo una idea de que, por ejemplo, van a compartir inercia, a veces inercia viga, inercia columna, ¿ya? Para que también lo tengan presente. Definimos los tipos de elementos y definimos los grados de libertad. Que esta parte es clave, ¿no? Entonces, fíjense que acá nos están pidiendo la ecuación de rigidez horizontal. Por lo tanto, yo defino mis grados de libertad, ¿cierto? Son todos los elementos son axialmente indeformables, por lo tanto, yo... ¿no estoy grabando? Ah, sí, estoy grabando. Más alto. Ya. Todos los elementos son axialmente indeformables, por lo tanto, de uno, de uno, de uno, ¿cierto? Luego las columnas tienen, bueno, tenemos los giros acá. Y acá, como les mencionaba, el de 4, como yo conozco que el momento en este punto es 0, yo puedo decir que el de 4, el elemento 4 es rotulado. ¿Ya? Bueno, yo aquí para simplificar un poco, definí L como 5, entonces este va a ser 2L y este es 3L. ¿Ya? Ya. Y ahora viene lo importante, que es lo mismo que estuvimos haciendo en subestructuración. En condensación estática yo voy a hablar de grados activos y grados inactivos, que es lo que a mí me interesa. Los grados inactivos van a ser los que no me interesan y los activos van a ser los que me interesan. Entonces, los grados activos, en este caso, como nos piden la rigidez horizontal, lo defino como de 1 y los grados inactivos van a ser los otros dos, de 2, de 3.
¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre subestructuración y condensación estática? No muchas, sino que solamente una es para, por ejemplo, aquí yo estoy considerando la estructura completa y en subestructuración yo tendría que tomar, por ejemplo, no sé, esta es subestructura 1, esta es subestructura 2 y realizar lo que hicimos en la ayudantía. Pero el método es exactamente el mismo, ¿ok? En cambio, en condensación estática, lo que yo defino son grados de interés y grados que, entre comillas, no me interesan, ¿no? Entonces, lo que tienen dos métodos. Uno, el que conversamos en la ayudantía, que es el método corto, el método rápido, que ese método viene con práctica, de ejercitar harto. Y el método largo, que es el que yo les recomiendo, con el cual partir. Y cuando ya se acomode más, tirarse al otro, ¿ya? Pero partan con el método que les voy a mostrar ahora, que consiste en plantear, hacer exactamente lo mismo que hicimos en el certamen 2, plantear la matriz global, plantear la matriz global, ¿cierto? Y después definir siempre grados activos, inactivos, activos, inactivos. Y de esa forma nos va a quedar prácticamente todo listo, ¿no? Entonces, aquí no voy a detenerme mucho en esta parte, ¿cierto? De calcular rigidez, ¿cierto? Defino elementos, vector de conectividad, ¿cierto? Matriz 1, elemento 2, ¿cierto? ¿Cierto? Y voy. Esta parte no me voy a detener acá porque ya asume que lo saben hacer. ¿Ya? Y la última es rotulada. Listo. Bien. Luego ensamblamos la matriz y tenemos la matriz global, ¿cierto? Esta vendría siendo la matriz de rigidez global. Esto es a lo que ustedes tienen que llegar. Luego, ¿cierto? Vamos a tener nuestro vector de cargas, que esto también es importante, que es el vector que va a acoplar todas las cargas en cada uno de los grados de libertad que nosotros tenemos. Fíjense que aquí, hasta el momento, yo todavía no aplico nada del método. Hasta el momento es certamen 2 y vamos bien, ¿cierto? Entonces ahora viene lo que vendría siendo el método de condensación estática y, como les mencioné antes, a mí el grado de interés es el que me interesa, ¿cierto? Vendría siendo de 1. Entonces yo lo dejo al principio y luego queda todo lo sobrante, queda listo, ¿no? Esta sería KII, KIA y KAI, ¿cierto? Cuando nosotros hablábamos de subestructuración, este era KBB, ¿cierto? KBI, KII, ¿cierto? Que vendría siendo lo mismo, ¿ya? Y para el grado, para el vector de cargas tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, cargas que están en el grado activo, cargas que están en los grados inactivos. ¿Ya? Y ahora viene la aplicación del método. Fíjense que es muy cortito. Este ejercicio no era era un ejercicio de certamen, pero no era muy complicado, ¿no? Porque si ya manejamos, como les repito, como ya manejamos y ya sabemos cómo trabajar todo lo que se hizo en el certamen 2, entonces no deberían tener problemas con lo que se realice en esta parte del certamen. Bien, entonces, aplicamos el método, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, en vez de K sub B sería, ¿cierto? K sub A. A, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense que es exactamente igual, ¿no? Bien. Y lo que nosotros queremos resolver al final, siempre, nunca pierdan de vista lo que estamos intentando resolver, es esto que está aquí, ¿cierto? Resolver la ecuación para obtener los desplazamientos, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula, ¿cierto? Ven, todo esto ya está listo, cambiamos los parámetros, aplicamos la fórmula abajo. Fíjense que en este caso, como no teníamos carga en los grados inactivos, todo esto vale 0. Y ahora, ¿cierto? Quería hacer un pequeño paréntesis porque revisando sus pruebas, de nuevo, hay gente que no sabe cómo invertir una matriz de 2×2, entonces aquí les traigo un pequeño repaso, aprovechando que la ayudantía tenía que hacerlo. Entonces miren, defino A, B, C y D, una matriz de 2×2, y a muchos se les fue esto, el determinante, ¿cierto? Que es multiplicar cruzado, ¿cierto? A por D menos C por D, C por B, perdón, ¿cierto? Los que van para abajo, los que van para arriba, y obtengo el determinante, ¿cierto? Y para la matriz, ¿cierto? Esto casi todos lo hicieron bien, que era A, D, C, B y con los signos cambiados. Como es simétrica, lo más probable es que estos términos siempre sean iguales con los signos cambiados, ¿ya? Bueno, eso. Y fíjense, con ya eso hecho, ¿cierto? Nosotros reemplazamos aquí, reemplazamos acá, acá, y obtenemos números, ¿no? Como yo definí un único grado activo, ¿cierto? Voy a tener que la rigidez de ese grado va a ser este valor, y la fuerza en ese grado va a ser este valor, y por lo tanto,
el desplazamiento que voy a necesitar es este que está acá. Entonces el método simplifica mucho todo lo que nosotros tenemos que hacer para calcular desplazamiento, sobre todo cuando a mí el único grado que me interesa es 1, ¿cierto? Ya cuando son más grados los que me interesan, claro, se complica. Me acuerdo que me preguntaron en la ayunta, ¿qué pasa si tengo 10? ¿Cierto? Yo acá tendría una matriz, ¿cierto? De 10 por 10, 10 por 1, 10 por 9, no, por ejemplo, aquí todo lo inactivo, no sé cuántos sean, supongan que tenga 20 grados de libertad. 10 por 10, ¿cierto? 9 por 1, 9 por 1, 9 por 9. No, 10 por 1, 10 por 1, 10 por 10, ¿cierto? 10 por 10, ahí sí. Entonces el método no falla porque acá, ¿cierto? Como tienen 1 por 10, 10 por 10, ¿cierto? 10 por 1, ¿cierto? Esto se va arreglando, ¿no? Eso. Fíjense que la parte de este certamen es bien cortita y creo que lo que deberían repasar más es la parte del certamen 2, ¿ya? Porque ya cuando plantearon todo bien, se sigue mecánico y estamos bien. Eh, otra consideración que me acordé, el D1, ¿cierto? Tiene unidades de radianes, o sea, es adimensional. Por lo tanto, si a ustedes revisan y su resultado les da en unidades de newton metro, o ustedes me ponen que las unidades son newton metro, eso está malo. Lo mismo que si me ponen que un giro está en metro, también está malo, ¿ya? Para que las unidades, les repito, las unidades les van a dar a ustedes verificación de su resultado. ¿Va en bien camino? O sea, bien encaminado o está mal, ¿ya? Y lo que les quería plantear ahora, los quería invitar, ¿cierto? Porque fíjense que acá fue un ejercicio de certamen, pero aquí el ejercicio tiene la fuerza de los nodos, ¿no? Entonces yo los quiero invitar a hacer este mismo ejercicio, pero poniendo, por ejemplo, una FEP, o sea, una carga distribuida ahí, ¿cierto? Para ver cómo cambia. O una fuerza distribuida acá, también, para que vean cómo cambia. Entonces, los invito a hacer eso, para que ejerciten, porque como les repito, lo difícil de esta parte viene en lo que hicimos en el certamen 2, más que lo que es como subestructuración. De hecho, subestructuración es una simplificación de lo anterior. ¿Bien? Eso. Una cápsula cortita. En realidad este método es bien cortito. Espero que les ayude. Cualquier duda, como siempre, me pueden mandar un correo a mí, a Felipe o a José, ¿cierto? Les deseo lo mejor en su última estudio, en la última tanda. Y nos estamos viendo. Ya que esté muy bien. Chao, chao. Cuídense.